Seguimos con más aquí en el Club 700. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor, señora, si usted o alguien que conoce ha pasado o está pasando en este momento por una situación que se debe al rechazo, pagando los platos rotos del rechazo, este programa de hoy le interesa también a la gente que usted conozca. Si puede, llámelos, porque hoy tenemos un testimonio que le puede ayudar mucho. Queremos darle la bienvenida a Mayela Coto. Bienvenida, doña Mayela. Es un gusto tenerla con nosotros. Ella es una mujer que por años estuvo buscando una explicación para el dolor que sentía. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla. Es un honor para mí también acompañarlos. Muchas gracias. Y le recordamos nuestros números de teléfono. Si usted quiere hacerle alguna pregunta a doña Mayela, participar aquí en el estudio, 905-398-7288. Y si necesita oración por esta o alguna otra petición, el 2257-2255. Mayela, para comenzar, la voy a tratar de vos, no importa. Claro. Muchas gracias. Para comenzar, vos fuiste una niña muy callada, muy aparte. En la escuela me contabas. ¿Cómo era esa dinámica que había en la escuela, que había en tu casa? ¿Cómo era esa etapa de vida en la que te criaste? Bueno, posiblemente fue el que yo naciera en un hogar. Éramos 10 con mis padres, 8 hermanos, en una pobreza extrema. Lo que menos se necesitaba en ese momento era una boquita más en el hogar, porque no había que comer. Entonces, yo soy la menor, y ahí fue donde se dio el asunto de que no fui como muy allegada, no fui como muy deseada, como muy esperada, no, ni bien recibida, porque yo llegué en un momento donde estaba pasando en mi casa una situación muy difícil. Y bueno, el asunto fue que llegué, Dios me mandó a ese hogar, y aunque a veces uno cuando está pequeño uno dice, pero ¿por qué nací yo en este hogar? ¿Por qué tan pobres? ¿Por qué tantos? ¿Por qué problemas? Y sin embargo, bueno, pasó, y entré a la escuela, y resulta que yo empecé a manifestar comportamientos muy diferentes a los que yo veía en mis compañeros. Yo empecé a relegarme de ellos, a esconderme, a no querer salir en el recreo, a no tener mucha amistad con los compañeros. Mis compañeras más que todo, yo me sentía rechazada. No sabía qué era lo que pasaba, pero yo no salía en el recreo. Yo me quedaba detrás de un tarro de basura grande que había, siempre recuerdo eso. Yo me quedaba ahí. Y ¿qué pensabas, Mayela, en esos momentos? O sea, ¿por qué te veías diferente a las otras? yo pensaba que no quería que la gente me viera. Yo quería que pasar inadvertida, que nadie me preguntara nada. Me sentía muy fea, me sentía que no tenía un lugar ahí. Entonces, así se dio el tiempo de escuela. Fue horrible porque pasé situaciones muy difíciles. A nivel de tercer grado, ya yo, si me llamaban a la pizarra, yo pasaba en un puro temblor. Si me llamaban a leer, yo terminaba llorando. Yo no podía desenvolverme, no podía dar el paso. Estaba como maniada, como que nosotros decimos, amarrada, paralizada. No podía. Entonces yo decía, no, pero esto no puede estarme sucediendo. Si yo veo que mis compañeros hasta levantaban la mano para leer, yo quiero ir a la pizarra. Yo no podía. Y esa era tu lucha, digamos, en la escuela, en un ambiente social, pero en casa, ¿cómo era la dinámica? En la casa, la dinámica era que yo llegaba a mi casa, me encerraba en algún lugar. La casa no tenía un montón de cuartos, pero en algún lado yo me metía ahí, muy poco hablaba, a nadie le conté lo que yo pasaba, a nadie le dije lo que yo sentía. Ni nadie lo notó tampoco. Tampoco. Como éramos tantos y mi mamá tenía tanto problema con la pobreza, con uno, con otro, entonces yo a nadie le dije nada. Yo lo que hice fue guardármelo y seguir adelante, con un corazón destrozado, hecho pedazos, porque yo
no me sentía como una persona normal, siendo una persona normal, inteligente, que aprendí a leer muy, muy temprano. ¿Te iba bien en la escuela? Me iba bien en la escuela, sí, me iba bien. De hecho, bueno, saqué el 6º grado y me fui al colegio. Así, muerta de miedo. Sabía que me iba a enfrentar a muchachos ya más grandecitos, ya no eran los chiquitos, ya eran los adolescentes. Los preadolescentes y adolescentes. Y sabía lo que me esperaba, pero... ¿Cambió con los años nada, este temor, esta inseguridad? En nada, en el colegio seguí exactamente igual. Del sistema nervioso mío tan convulso, tan alterado, desarrollé una enfermedad que se llama psoriasis. La gente que la ha tenido sabe lo terrible que es eso. Era tal mi estado de estrés y de nerviosismo que yo me broté toda. Entonces eso vino a acabar con mi paz. Sí, se me complicó totalmente porque los niños, desde que estaba en la escuela empecé yo a sentir que esa enfermedad me estaba empezando en las piernas principalmente, usábamos en agua. De hecho, pues se veía. ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es como, ¿qué te digo? Como una alergia. Nerviosa. Sí, que se forman unas escamas, en esa escama se forma otra, en esa otra se forma otra. Se haciendo algo como granos, pero no son granos. Es algo que yo, para que no me los vieran, yo me los arrancaba. Entonces me quedaba en carne viva las piernas. Y dolorosísimo. Entonces y yo me sentía muy mal. Imagínate que ya yo manejaba una autoestima totalmente enferma. No la podía controlar. Y si vos tenés algo que llama la atención, pues lógico que todas las miradas van a ir ahí. Entonces mis compañeros de escuela, de colegio, empezaron a rechazarme en cierta manera porque me veían así como algo raro. Y de hecho yo empecé a rechazarme yo misma cualquier cantidad, anularme. No me quería en ningún aspecto. ¿Cuál era el concepto que tenías vos de Dios en esa época? ¿Qué pensabas vos de Dios en esa época? En esa época yo no tenía ningún concepto de Dios, y cuando yo lo oía que lo nombraban y que decían que Él era muy bueno, yo me enojaba. Yo le decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo soy buena. Yo decía, yo soy buena, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué yo? No puedo manifestarme como una persona normal, sentarme, conversar, tener un bonito rato. No podía, por una cosa, por otra. Mi mente divagaba en un montón de cosas, mis emociones estaban totalmente alteradas, destrozadas, yo no las podía controlar, lloraba, tenía crisis de llanto, de llorar todo un día llorar y decir, ¿por qué yo? Si yo veo que todos son normales, todos están bien, todos se pueden desenvolver bien, ¿por qué yo? No puede ser. Sin embargo, así pasé el colegio. ¿Hubo algún momento bueno en toda esa época? O sea, estamos hablando que fue una infancia muy difícil, muy insegura, una adolescencia todavía más complicada por la enfermedad. ¿Hubo algún momento positivo a lo largo de todo este tiempo? No hubo momentos bonitos porque siempre me recriminé el haber nacido en una casa pobre, con una mamá que no me quería, sino que tenía muchos problemas. Mi papá era alcohólico, no tenía con quién contar, no podía, si cada quien tenía su mundo y su problema. Yo decía, no, nadie me va a entender. Aparte de que yo me cubría, en eso también yo me cubría de no contarlo, porque entonces yo me iba a exponer, entonces iban a darse cuenta, bueno, entonces no es así como nosotros la vemos. Tiene doble cara, anda con máscara, anda con disfraz. Yo me guardé de no contarlo, precisamente para no exponer mi problema.
O sea, nunca tuve un momento bonito. Hubo un momento en el que vos encontraste la forma de sentirte bien, pero ya después del colegio. Sí. Encontraste ahí una forma de... Sobrellevar. Exacto, la situación. ¿Qué fue eso? Bueno, salí del colegio de 5º año, inmediatamente yo me tuve que meter a trabajar. De mi casa yo fui la única que fui al colegio, que llegué a 5º año, todos salieron de 6º grado a coger café, a trabajar, mis hermanas limpiando casitas y bueno, haciendo cosas. Yo salí, me fui a trabajar, de hecho en el trabajo fue tormentoso totalmente porque no se acabó ahí el problema, llegué a ser una señorita, una mujer y seguía sufriendo de lo que yo venía arrastrando. Me tocó trabajar en un almacén de secretaria, era un escritorio como este, muy expuesta, la gente entraba a comprar. Si yo veía a alguien conocido, yo trataba de salirme del escritorio y esconderme en algún lado, pero yo no dejaba que la gente que a mí me conocía me saludara. No podía, no sé, había algo en mí que no me dejaba tratar a la gente. No podía. ¿Qué pensabas? No es que me da vergüenza, es que me van a ver, es que no estoy bien, es que no estoy bonita, es que llevo por dentro tantas cosas, manejo tantas cosas que me las están viendo, me están leyendo en la cara lo que yo soy. O sea, los guardias se te quedaran viendo más de 5 segundos. No podía, yo me esquivaba, yo veía para otro lado, yo me tapaba, yo me ponía todos colores, era algo inaguantable, era una cosa terrible. Así llegué a trabajar. En todo este tiempo, doña Mayela, ¿tuviste pareja en algún momento? Sí, estando ya trabajando, me metí a una escuela de comercio porque lo que yo estaba trabajando era de facturación, de notas de crédito, de todo eso. Entonces me metí porque yo no conocía mucho de eso. Ahí conocí al que hoy es mi esposo. Una persona con la que yo me alié muy bien porque era también una persona tímida, era una persona con la que yo podía conversar, que yo sentía que me entendía y que yo lo entendía a él. Todo muy bien, hasta que resulta que a mi esposo le gustaba el licor. Él tomaba. Entonces, yo empecé a probar el licor con él. Y bueno, descubrí el agua tibia. Resulta que yo con el licor, yo me sentía muy bien. Yo tomaba, entonces yo podía hablar, podía bailar, me reía, hasta cantaba. Totalmente desinhibida la mujer. Entonces yo dije, aquí está, me encontré, ya aquí está. Yo voy a salir de todo esto porque me siento muy bien. No sabía que un día que yo tomara, al otro día, ya yo me sentía mal, desmoralizada, me sentía lo que llaman una goma moral. Mal, sí, porque yo decía, qué vergüenza, yo no soy así, como yo me porté así, yo bailando y haciendo la fiesta, yo no soy así. Entonces me daba más vergüenza el otro día. Era peor. Era peor. Bien, cuando regresemos, ¿cómo fue que doña Mayela Coto logró superar su dolor, sus inseguridades y el rechazo que por tantos años había sufrido? Ella misma nos lo va a contar. Por favor, no se despegue de su televisor. Y recuerde que usted puede visitar nuestra página web www.club700costarrica.com. Podrá encontrar recursos adicionales para que usted continúe junto con nosotros creciendo. Seguimos en el Club 700, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitada a doña Mayela Coto, una mujer que por muchos años trató de encontrar la explicación a los sentimientos de dolor y de rechazo que sentía. Recuerde que usted puede participar de la entrevista si lo desea, si quiere hacerle alguna consulta a doña Mayela o también a nosotros, ¿por qué no? El número es el
398-7288. Y recuerde también el número de nuestra línea de oración, 2257-2255, está a su servicio. Doña Mayela, ¿en qué momento fue que su vida empezó a cambiar? Que tomó un giro diferente. Hasta ahora había sido rechazo, también alcohol ahí involucrado en eso, enfermedad. ¿Cuándo empezó a tener un giro su vida? Bueno, después de que tuvimos un noviazgo, yo me casé, tuvimos una hija y resulta que las fiestas siguieron. Perdón. Ahí hay agüita. Tomar un poquito de agüita. Con calma, aquí estamos como en la sala de la casa. Gracias. Bueno, nosotros nos casamos, tuvimos una hija, las fiestas siguieron y resulta que ya no era tan bonito el que yo decía, con el licor yo me siento diferente. No, ya al otro día era más difícil para mí, aparte de que ya la adicción se estaba haciendo más grande. Esto no es así de decir aquí está la salida, no, el alcohol es una droga y nos toma y nos hace presas de él. Entonces empecé a combinar ya, entonces no era solo mi autoestima enferma, sino la vergüenza, el sentirme indigna de que mi hija ya salía con nosotros y ella estaba chiquita todavía, pero sí se daba cuenta, claro, que las cosas no estaban bien. Entonces empecé a entrar en depresión, ya depresión fuerte de ya no querer salir, de llorar, el carácter muy alterado, no tenía paciencia, no le encontraba sentido a la vida, no quería vivir, así de sencillo, no quería vivir y 2 veces lo pensé, digo yo, esto no es vida. La verdad que desde que nací estar yo así, no, yo creo que mejor me voy. Ya yo no quiero seguir así, no quiero. La verdad no encontré la salida por ningún lado. Cuando estábamos en eso del alcohol y eso, yo una noche me levanté, no tenía sueño, me puse a caminar y digo yo, ¿qué tal si me tomo unas pastillas? ¿Qué tal si me hago algo? Me voy de aquí. Pero pensaba en Laura, mi hija, y yo decía, no la puedo dejar solita a ella. Sin embargo, seguí con las crisis de depresión y un día llegó mi hermana, una de las mayores, y me dice, Maye, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Le digo yo, no, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Nada. Si Dios no ha hecho nada conmigo hasta ahora, ¿qué puede hacer? Me dice, vamos a la iglesia. Le digo yo, está bien, voy a acompañarla. Me fuimos en la mañana, empecé a oír la palabra, empecé a sentir como que Dios me estaba hablando y que sí podía haber una salida. Acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No lo entendí en un momento, en algún momento no lo entendí, pero yo lo acepté. Yo decía, aquí es como mi salvavidas, o me tomo de la mano de Jesucristo y trato a ver si me resulta o me muero. ¿Por qué? ¿Por qué esa opción de Jesucristo? ¿Qué fue lo que escuchaste de Jesucristo que te dijo, que dijiste, este es precisamente como acabas de decir, mi salvavidas? Cuando oí que dijeron que Él es el camino, es la verdad, es la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, que Él sí puede cambiar, que Él sí puede renovar, que Él sí podía darle sentido a mi vida, yo empecé a decir, bueno, hay una salida para mí, tengo que conocerlo, tengo que conocer al Señor, y empecé a leer la palabra, empecé a poner mucha atención de la palabra de Dios, me metí y empecé a buscar versículos que me ayudaran en lo que yo estaba pasando. A través de lo que yo leí y estudié, me di cuenta que yo no era obra de la casualidad, que el Señor me había mandado en esa situación tan difícil, en un hogar lleno de hijos, todos pobres, no había qué comer, pero el Señor tenía
sentido, tenía sentido lo que él estaba haciendo, tenía un propósito con mi vida. Cuando yo oí del propósito, yo dije, bueno, entonces sí tengo razón de estar aquí. Lo que tengo que encontrar es encontrarme conmigo misma, descubrir quién soy yo y empezar a quererme, a valorarme con lo que tenía, Y entonces empecé a estudiar, ya me di cuenta que tú me formaste en el vientre de mi madre, que tus ojos vieron mi embrión, que no escapó nada de mi cuerpo cuando tú me estabas formando, que estabas ahí conmigo. Empecé a verle sentido. Yo dije, de verdad que sí, yo no estuve ausente de Dios, no lo conocía. Y en algún momento, doña Mayela, ¿usted encontró explicación a todo ese rechazo que usted por años había vivido? ¿Supo a qué se debía? ¿Cuál era el origen de esos sentimientos tan difíciles con los que había lidiado por años? Sí, cuando yo empecé a conocer al Señor, Él empezó a revelarme muchas cosas. Cuando yo estaba creciendo en la escuela, en el colegio, yo oía a mis hermanos que hacían comentarios de que cuando yo iba a nacer, nadie me quería en la casa. Y no era porque mi mamá no me quería, sino porque, como dije, la pobreza y todo lo que nos rodeaba, a ella la asustó un poco. Aparte de que tenía a mi abuelita que vivía con nosotros, mi abuelita se sintió totalmente desmoralizada cuando mi mamá le dijo que yo venía de camino. Mi abuelita se levantó en contra de mi mamá y le dijo que cómo se le ocurría con tantos hijos, que tan pobres, que cómo no tenía ya cabecita para pensar, que no había campo para otro más en la casa, que nos estábamos comiendo las uñas, como decían, para traer otra personita más. Empecé a atar cabos de cómo lo que recibimos en el vientre tiene sentido. Lo que yo oí, lo que mi mamá sintió, posiblemente pues ella me quería, pero en ese momento dijo, qué ganas de como sacarla de aquí y no tenerla porque no cabemos, no hay. Entonces yo empecé a atar cabos y a darme cuenta que sí había recibido mucho rechazo. Y de hecho cuando yo nací de una mujer grande, adulta, ya ella no me esperaba. De hecho ya estaba en el tiempo que decía, ya yo no puedo tener hijos, ya no. Pero el Señor tenía otro plan conmigo y me mandó. Y llegué de sorpresa. Precisamente, ¿cómo pudo Jesucristo sanar esas heridas en su corazón? A través de la palabra. La palabra para mí fue y es lo más grande, lo máximo, que fue lo único que a mí me pudo ayudar. A mí me pudieron haber dicho, entre a un grupo, entre a cualquier lugar donde la puedan ayudar. El único que de verdad puedo decir me sacó de donde estaba es Jesucristo. Empecé a creerle a la palabra, empecé a ponerla por obra, a practicarla. Me daba miedo montarme en un bus, me daba miedo porque todo el mundo se me quedaba viendo, entonces yo decía, todos están viéndome. Cuando yo iba a coger el bus, ya conociendo ya al Señor, yo me montaba en el bus y decía, aquí va una hija de Dios, aquí va una hija del Dios Altísimo, soy lavada por la sangre del Cordero. Pagaba mi pasaje y me sentaba feliz, tranquila, ya no sentía aquello de que, qué vergüenza me ven, al contrario, véanme, soy una hija de Dios, estoy rompiendo las cadenas, estoy acabando con la esclavitud. Enfrentaste los temores. Enfrenté mis temores, exacto. No seguí escondiéndome, porque claro, siempre llega alguna cosita que quiere volver a desubicarte, pero cuando vos estás segura en el Señor y sabes que Él tuvo una razón de enviarte. ¿Por qué me mandó a ese hogar? Formaba parte del propósito de Dios. Mis papás, esos eran los que necesitaba yo para ser la persona que soy. Mis hermanos, esos son los que necesitaba. De hecho, me di cuenta. Encontrarte con Dios cambió tu identidad como persona, como mujer. ¿Qué otras áreas de tu vida fueron impactadas por esta relación ahora cercana con Jesucristo? Muchas cosas. Empecé a ver a la gente de otra manera. Ya no la veía así como que no me vean, no me saluden, ignórenme, no quiero. No.
empecé a sentir cariño por la gente. Yo era muy, muy áspera, como que no me llamaba la atención dar cariño ni recibirlo, porque para mí todo era, no quiero, es que no puedo. Empecé a cambiar, empecé a verme con otros ojos. Cuando yo estaba pasando por toda esa crisis de temor, de rechazo, de miedo, yo me veía en el espejo y yo no me encontraba en el espejo. Yo veía una persona que no conocía, no la conocía. Yo decía, no sé quién soy. Esa soy yo. Esa soy yo, no sé quién soy. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? ¿Quién me mandó aquí? Me hubiera quedado en el cielo. Pero cuando ya yo empecé a descubrirme a mí misma, me di cuenta que Dios tenía un propósito muy especial. Tengo una pregunta más. Y todo lo que estás diciendo me recuerda cuando la palabra nos enseña que el Señor es galardonador de los que le buscan. Y ese fue el premio a buscarlo de todo corazón. Pero ¿qué pasó con el perdón hacia tu mamá, hacia tu familia? Que tal vez en ese ambiente ellos ni se daban cuenta de lo que estaba pasando en vos. ¿Cómo llegó el perdón a tu vida? ¿Pudiste perdonar? Sí, el Señor empezó a poner el perdón de Él, porque en mí no había perdón, en mí había resentimiento, ira, odio, todo estaba ahí guardado. Cuando el Señor empezó a tocar en mi vida, empecé a reconocer que yo sentía odio por mi situación, por mis papás, por todo. Empecé a pedirle perdón a la gente que yo había ofendido. Empecé a perdonarme yo misma, porque no era el hecho de que yo los perdonara si seguía guardando. No, me despojé de todo peso, como dice el Señor, de toda carga que me asediaba, y empecé a caminar el camino que tenía por delante, que el Señor en realidad me estaba marcando en ese momento. Fue muy lindo sentir que sí podía perdonar, que sí me podía perdonar a mí misma, que sí podía amar a los demás, sí podía abrazarlos, sí podía decir, sí lo quiero. Cambiaron tantas cosas en mi vida, y el Señor, lo lindo fue que en el proceso de todo mi dolor casada, yo llamé al Club 700, muchas veces. Llamaba y me daban el consejo, pero eso de que lo oía y lo olvidaba. Seguía y otra vez igual. Cuando ya yo tuve un encuentro verdadero con Cristo, cuando yo sentí que Él de verdad tocó mi vida, porque recuerdo que fue un día a las 6 de la tarde, en una iglesia allá por la Castellana, ahí yo sentí cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra, y entonces yo empecé a tomarme fuerte, porque yo decía, yo tengo que tomarme del Señor. Y lo más especial, empezar a poner la palabra por obra, empezar a creerle al Señor, no creer en el Señor, porque todo el mundo cree en el Señor, a Él le creí yo, a Él fue al que yo le creí, y empecé a confiar y a darle gracias Señor, porque soy otra persona, gracias porque me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, porque soy otra persona. Doña Mayela, soy una de las consejeras que está de este lado, ¿verdad?, de la línea telefónica, ayudando a muchos a decirles que sí hay esperanza, que Jesucristo puede hacer la diferencia en su vida. Muchas gracias, doña Mayela, por haber estado con nosotros y haber compartido su hermoso testimonio de superación. Bendito sea el Señor que me dio la oportunidad, y a todas las personas que nos están viendo en sus casas. Hay esperanza. El Señor Él es el que cambia, el que transforma, el que renueva nuestras vidas. Si usted tiene algún problema de autoestima, de rechazo, llame ahora mismo al 22 57 22 55. Ahí hay un grupo de consejeras y consejeros que les están esperando. Muchísimas gracias, Mayela. Ha sido un placer compartir el set con vos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, una joven, Lulú Palacios, buscó también por... Seguimos con más aquí en el Club 700. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor, señora, si usted o alguien que conoce ha pasado o está pasando en este momento
por una situación que se debe al rechazo, pagando los platos rotos del rechazo. Este programa de hoy le interesa también a la gente que usted conozca. Si puede, llámelos, porque hoy tenemos un testimonio que le puede ayudar mucho. Queremos darle la bienvenida a Mayela Coto. Bienvenida, doña Mayela. Es un gusto tenerla con nosotros. Ella es una mujer que por años estuvo buscando una explicación para el dolor que sentía. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla. Es un honor para mí también acompañar a ese hogar y aunque a veces uno cuando está pequeño uno dice, pero ¿por qué nací yo en este hogar? ¿Por qué tan pobres? ¿Por qué tantos? ¿Por qué problemas? Y sin embargo, bueno, pasó y entré a la escuela y resulta que yo empecé a manifestar comportamientos muy diferentes a los que yo veía en mis compañeros. Yo empecé a relegarme de ellos, a esconderme, a no querer salir en el recreo, a no tener mucha amistad con los compañeros. Era mis compañeras más que todo, yo me sentía rechazada, no sabía qué era lo... Muchas gracias. Y le recordamos nuestros números de teléfono, si usted quiere hacerle alguna pregunta a doña Mayela, participar aquí en el estudio, 905-398-7288. Y si necesita oración por esta o alguna otra petición, el 2257-2255. Mayela, para comenzar, la voy a tratar de vos, ¿no importa? Claro. Muchas gracias. Para comenzar, vos fuiste una niña muy callada, muy aparte. En la escuela me contabas. ¿Cómo era esa dinámica que había en la escuela, que había en tu casa? ¿Cómo era esa etapa de vida en la que te criaste? Bueno, posiblemente fue el que yo naciera en un hogar. Éramos 10 con mis padres, 8 hermanos, en una pobreza extrema. Lo que menos se necesitaba en ese momento era una boquita más en el hogar porque no había que comer. Entonces yo soy la menor y ahí fue donde se dio el asunto de que no fui como muy allegada, no fui como muy deseada, como muy esperada, no, ni bien recibida, porque yo llegué en un momento donde estaba pasando en mi casa una situación muy difícil y bueno, el asunto fue que llegué, Dios me mandó que pasaba, pero yo no salía en el recreo, yo me quedaba detrás de un tarro de basura grande que había, siempre recuerdo eso. Yo me quedaba ahí y... ¿Qué pensabas, Mayela, en esos momentos? O sea, ¿por qué te veías diferente a las otras? Yo pensaba que no quería que la gente me viera. Yo quería que pasar inadvertida, que nadie me preguntara nada. Me sentía muy fea, me sentía que no tenía un lugar ahí. Entonces, así se dio el tiempo de escuela. Fue horrible porque pasé situaciones muy difíciles. A nivel de tercer grado, ya yo, si me llamaban a la pizarra,